Muy bien, sean bienvenidos. El objetivo de nuestra sesión de hoy es realizar un análisis, diría yo, exhaustivo de la arquitectura jurídica que regula los recursos naturales estratégicos de Bolivia. Para ello, lo que haremos será desglosar de forma sistemática las fuentes del derecho minero y de hidrocarburos. Y esto es un pilar esencial, no solo para comprender la gestión de la riqueza del país, sino también para entender todas las implicaciones jurídicas, sociales y económicas que se derivan de ella. Para empezar nuestro análisis, es imperativo que nos hagamos una pregunta fundamental. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde vienen las normas que rigen estos sectores tan estratégicos? Bueno, la respuesta no está en una única norma, en un texto aislado, sino en todo un sistema de fuentes que está articulado y, sobre todo, jerarquizado. A lo largo de esta clase vamos a ir construyendo juntos esta estructura que a menudo se visualiza como una pirámide normativa para comprender el orden de importancia y la coherencia de todo el sistema jurídico boliviano en esta materia. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, una breve introducción sobre el origen del derecho. Después, nos iremos directos a la cúspide del sistema, la Constitución. A partir de ahí, bajaremos para analizar el desarrollo de esas normas a través de leyes y tratados y su aplicación más práctica con reglamentos y contratos. Luego, para que todo esto quede claro, haremos un análisis de casos prácticos. Y finalmente, cerraremos con una conclusión sobre la jerarquía normativa. Este es el itinerario que nos va a permitir construir una comprensión metódica y profunda del tema. Empecemos, pues, por el principio, por el vértice de todo el ordenamiento jurídico. Absolutamente toda la estructura legal en Bolivia se apoya sobre una norma suprema, que es el pilar maestro de todo lo demás, la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿qué es exactamente la Constitución en este contexto? Pues desde el punto de vista jurídico es la norma fundamental, es la fuente primaria de todo el ordenamiento. Su función, su propósito, es establecer los principios y los valores sobre los que se va a construir todo el sistema legal, y por eso mismo tiene supremacía sobre cualquier otra norma. En lo que respecta a los recursos naturales, esto es clarísimo. Por ejemplo, el artículo 349, parágrafo primero, de la Constitución Política del Estado, establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y que será el Estado quien los administre en función del interés colectivo. Este es, digamos, el mandato fundacional de todo el sistema. De ese mandato fundacional emanan estos pilares constitucionales. La propiedad de los recursos en cabeza del pueblo boliviano, como acabamos de ver, está en el artículo 349. La obligación del Estado de controlar toda la cadena productiva se desprende por su parte del artículo 351. Y un principio clave, el derecho a la consulta previa, libre e informada de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, un principio con validez incluso supranacional, está consagrado en el artículo 30, parágrafo segundo, numeral 15 de la propia Constitución. Cada uno de estos mandatos, es importante entenderlo, es de aplicación directa, no se puede eludir. Esta frase resume perfectamente la función de la Constitución. Al definir quién es el titular de la propiedad y quién tiene la potestad de administrar, la Constitución crea un marco que no se puede derogar. Este es el efecto práctico del principio de supremacía constitucional. Cualquier norma, cualquier contrato o acto que venga después tiene que ser compatible con estos principios fundacionales. Si no lo es, simplemente carecerá de validez. Muy bien, descendamos ahora al siguiente nivel normativo. Si la Constitución fija los grandes principios rectores, las leyes y los tratados internacionales son las fuentes que van a desarrollar y a materializar esos principios en normas jurídicas ya más específicas para cada sector. Y en este nivel nos encontramos con dos leyes sectoriales que son fundamentales. Para la minería tenemos la Ley número 535, la Ley de Minería y Metalurgia. Su objeto es regular las actividades mineras en toda la cadena productiva, estableciendo cómo funcionan los derechos mineros, cuál es el rol de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la AJAM, y las obligaciones sociales y ambientales. Para los hidrocarburos, la ley clave es la número 3058, la Ley de Hidrocarburos. Su finalidad es normar todo lo relativo al sector en el marco de la nacionalización, desarrollando ese principio de propiedad estatal, definiendo los contratos de operación y el rol protagonista que tiene Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, es decir, YPFB. Ambas leyes son, en definitiva, el vehículo para aplicar el mandato de la Constitución en sus respectivos campos. Ahora bien, el sistema jurídico boliviano no es un sistema cerrado, ni mucho menos. Los tratados internacionales son otra fuente de derecho importantísima. Un ejemplo paradigmático es el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio refuerza y amplía ese derecho a la consulta previa que ya está en la Constitución y de hecho se integra en lo que llamamos el bloque de constitucionalidad.
Y este es un punto doctrinal de gran relevancia. La ratificación de un tratado no es un mero acto político, es un acto jurídico que tiene consecuencias normativas directas. De acuerdo con el artículo 255, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados y ratificados y que además declaren derechos más favorables a los que contiene la propia Constitución, se aplicarán de manera preferente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se integran en el ordenamiento jurídico interno con un rango superior a las leyes. Continuemos nuestro descenso por la pirámide normativa. Llegamos ahora al nivel de la aplicación, donde la ley se hace carne, por así decirlo, se materializa en instrumentos operativos y en relaciones jurídicas concretas. Los reglamentos administrativos vienen a ser el cómo de la ley. Son normas jurídicas, sí, de carácter general, pero dictadas por la administración pública. ¿Para qué sirven? Bueno, su función es desarrollar el contenido de las leyes, es decir, traducir esos mandatos generales que hemos visto en procedimientos detallados, en requisitos técnicos específicos. Sin esta reglamentación, la verdad es que la ejecución de las leyes sería prácticamente inviable. Como podemos ver en esta tabla, quienes dictan estos reglamentos son los ministerios y las entidades de regulación sectorial como la AHAM o la ANH. Pongamos un ejemplo para que se entienda bien. La Ley de Minería establece la obligación de operar con seguridad. Perfecto, pero es un reglamento técnico específico emitido por la AHAM el que va a detallar las especificaciones exactas para la ventilación en un socavón, los protocolos de emergencia concretos y las sanciones si no se cumplen. Así es como la administración pública hace que el mandato de la ley sea tangible y se pueda ejecutar. Y finalmente, en la base de todo, en el último escalón de la aplicación normativa, nos encontramos con los contratos. A diferencia de las fuentes anteriores, que son normas generales y abstractas, el contrato es ley, pero solo para las partes que lo firman. Crea una relación jurídica muy específica, con derechos y obligaciones concretas entre el Estado, a través de sus empresas como YPFB, y un operador privado. Por lo tanto, la función esencial del contrato es la de materializar todo ese andamiaje normativo que está por encima en un acuerdo que sea vinculante. Es, como dice la cita, la herramienta que convierte la norma general en una relación jurídica concreta. Pero, y esto es un principio fundamental del derecho administrativo, el contrato siempre está subordinado a todo el marco legal superior. Sus cláusulas no pueden, bajo ninguna circunstancia, contradecir lo que dicen los reglamentos, las leyes, los tratados o, por supuesto, la Constitución. Bien. Ahora que hemos construido toda la teoría, vamos a ponerla a prueba. Vamos a analizar un par de escenarios prácticos para ver cómo funciona en la realidad esta jerarquía de la que hemos estado hablando. A ver, primer caso, uno hipotético. Imaginemos que una empresa operadora firma un contrato con YPFB y en una cláusula se establece un pago de regalías inferior al porcentaje mínimo que está fijado en la Ley de Hidrocarburos, la Ley número 3058. La pregunta es obvia, ¿es válida esa cláusula? ¿Qué norma tiene más peso? La respuesta, si aplicamos el principio de jerarquía normativa, es inequívoca. Prevalece la Ley número 358. El contrato es una norma subordinada. Esa cláusula que contradice la ley sería nula de pleno derecho. ¿Qué significa esto? Pues que no tiene efectos jurídicos desde su origen, porque va en contra de una disposición de orden público. En materia de regalías, la ley establece un mandato que es imperativo, no es algo que las partes puedan negociar libremente. Vamos con el segundo caso. Imaginemos que el Poder Ejecutivo emite un reglamento y que para agilizar los trámites elimina el requisito de la consulta previa a los pueblos indígenas. La pregunta aquí ¿es legal esta norma administrativa? La respuesta es un no rotundo categórico. Ese reglamento sería manifiestamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque estaría vulnerando directamente el artículo 30 de la Constitución y también el convenio 169 de la OIT, que, como dijimos, forman parte del bloque de constitucionalidad. Al ser la consulta previa un derecho humano fundamental, no puede ser suprimida ni limitada por una norma de un rango tan inferior como es un reglamento. Cualquier juez, cualquier autoridad, estaría en la obligación de no aplicar dicho reglamento por ser contrario a la Constitución. Y con esto llegamos ya al final de nuestro análisis. Vamos a proceder ahora a hacer una síntesis, una conclusión de esta estructura jerárquica de las fuentes del derecho para consolidar los conceptos clave que hemos visto. Aquí la tenemos. Esta es la pirámide normativa completa. En la cúspide, intocable, la Constitución. Justo debajo y formando parte de ese bloque de constitucionalidad, los tratados de derechos humanos. Luego descendiendo, las leyes sectoriales. Por debajo de ellas, los reglamentos administrativos y, en la base de todo, los contratos. Este es el orden de prelación, el orden de importancia que gobierna todo el sistema. Si tuviéramos que resumir la esencia de toda esta sesión en un único principio, sería este: el principio de jerarquía normativa.
Ninguna norma de rango inferior puede contradecir a una de rango superior. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque este principio es el que garantiza la coherencia, la estabilidad y, lo que es más importante, la seguridad jurídica de todo el sistema. Para terminar, me gustaría dejar planteada una reflexión final. Comprender esta estructura jerárquica es mucho más que un mero ejercicio académico. Para el profesional del derecho es una herramienta de trabajo fundamental. Es lo que nos faculta para interponer acciones de inconstitucionalidad, para argumentar la nulidad de una cláusula en un contrato o para defender derechos fundamentales. La pregunta entonces que queda en el aire es: ¿cómo utilizamos, desde nuestra función como abogados, como jueces, como académicos, este conocimiento para asegurar que la Constitución prevalezca y que el derecho se aplique correctamente en la gestión de nuestros recursos naturales? Muchas gracias por su atención.